A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. El que teme al Señor obrará así. Observando la ley, alcanzará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como la esposa de la juventud. Lo alimentará con pan de sensatez y le dará a beber agua de prudencia. Apoyado en ella no vacilará y confiado en ella no fracasará. Lo ensalzará sobre sus compañeros para que abra la boca en la asamblea. Lo llena de sabiduría e inteligencia. Lo cubre con vestidos de gloria. Alcanzará gozo y alegría. Le dará un nombre perdurable. Verbum Domini. Lord, teach me your statutes. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Dichoso quien teme al Señor. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. Dichoso quien teme al Señor. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente. Dichoso quien teme al Señor. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. God loved us and sent his Son as Dios nos amó y nos envió a su Hijo para que expiara todos nuestros pecados. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the En crowd, aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoja toda clase de peces. when it is full, Cuando está llena, la arrastra a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. thus it will be Lo mismo sucederá al final del tiempo. will go out and separate the wicked from Allí será el llanto y el rechinar de dientes. where there will be wailing. ¿Entienden bien todo esto? Do you understand all these? Ellos le contestaron: sí. And he replied, Él les dijo: then ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Saint Albert the Great, San Alberto Magno es, en gran parte, como el escriba descrito hoy en el Evangelio, que todos los de ellos habría sido instruido en el cielo, en el reino de los cielos. Es como el jefe
de una casa que trae lo viejo y lo nuevo de su existencia. Vivió Alberto en el siglo XIII. Este fue un momento del Renacimiento. Se le conoce como el Renacimiento medieval, y en los siglos anteriores Europa había sido devastada por ola tras ola de bárbaros invasores. Los bárbaros vinieron a robar y con frecuencia destruían monasterios y sus bibliotecas. Se robaban los libros, que eran muy caros. Los libros todos eran copiados a mano y las utilizaban únicamente para sus fines porque no podían leer. En ese proceso de 500 años de barbarismo, de invasiones, en que Europa sufrió terriblemente, también se convirtió en algo asentado por esos bárbaros, y una y otra vez la misión de la Iglesia fue evangelizar a los bárbaros, enseñarles la fe de manera que las almas pudieran ser salvadas y que pudieran cambiar su manera de vivir y hacerse listos para el cielo. Y eventualmente, cuando estas olas se detuvieron, hubo un nuevo aprendizaje que tuvo lugar y las cruzadas fueron parte de ello, que cuando los musulmanes de España ya tenían universidades y cuando los cruzados fueron hacia el este, libros de los filósofos griegos que habían sido preservados por los monjes cristianos del cercano oriente y luego fueron preservados por los árabes en sus universidades, fueron traídos al oeste y un nuevo proceso de aprendizaje comenzó. Y en primer lugar, se puede imaginar cuál fue el caso. Muchos errores se hicieron. A veces, con nuevos aprendizajes, la gente está tan tomada por las nuevas ideas que miran a ello sin discernimiento. De manera que la gente como Aristóteles fue estudiado en formas en que significaban, como en el caso de alguien como Abelardo, que sencillamente era el racionalismo, únicamente se concentraban en el raciocinio humano y uno pensaba que no más que lo que tiene que ofrecer el raciocinio humano. O en el caso de personas como Averroes y Avicena, todo lo que Aristóteles enseñó fue tomado como cierto y ellos juzgaban la vida de la fe por las normas de Aristóteles. Esto es algo muy importante, ya que esto sucedió una y otra vez en la historia humana. Cuando las nuevas ideas filosóficas sucedían, hay la tentación de juzgar la fe por las nuevas ideas filosóficas. Puedo recordar que esto sucedía en los años 60 y 70, cuando yo estaba en la universidad, y que la filosofía del existencialismo estaba barriendo a nuestro país y tantos teólogos miraban a los existencialistas y utilizaban su filosofía para juzgar la verdad de la fe. Porque, de hecho, lo que algunos filósofos hicieron es que pusieron más fe en la filosofía existencialista que en Cristo. Por lo tanto, Cristo fue juzgado por ideas humanas. Lo mismo sucedió en los años 70 con la liberación, con la teoría de la liberación. Marx fue utilizado como crítico
de la sociedad, de los problemas de la sociedad que sucedían en Latinoamérica. Y por lo tanto, el Evangelio fue utilizado para ayudar al marxismo y que el Evangelio y su verdad fue juzgada por las ideas marxistas para ayudar a promover la justicia social. Las escrituras se usaban, sin embargo, era una forma para ser usadas que sencillamente ayudaban a promover el marxismo. Por lo tanto, este problema que tuvieron en el siglo XII de tomar las relativamente nuevas ideas de Aristóteles, que en realidad eran muy antiguas, pero no eran conocidas en el oeste, y tomaron, y algunas personas se sintieron tentadas de tomar esas ideas demasiado lejos. San Alberto Magno hizo algo distinto. Él miró y dijo lo siguiente acerca de Aristóteles: si haces que Aristóteles se convierta en un dios, entonces todo lo que él dijo es cierto y no puede ser criticado. Sin embargo, si Aristóteles es un hombre, entonces él comete errores al igual que cualquier otro ser humano las hace. Nosotros tenemos que juzgar a Aristóteles por otras normas. Habían ciertas cosas y San Alberto Magno estuvo muy claro al respecto. Hay elementos de los misterios de la fe que pueden ser conocidos únicamente cuando Dios los revela. No podemos llegar por el raciocinio tan solo, por medio de la filosofía, a comprender que Dios se convirtió en hombre. No podemos comprender por solo la filosofía que el único Dios es Dios. La filosofía nos puede ayudar que tan solo hay un Dios que lo creó todo. Y Aristóteles ayudó con sus pensamientos de que solo hay un Dios. Sin embargo, la filosofía no podía ayudarnos a comprender que el Dios único es tres personas, la Trinidad. Esto es algo que requiere que Dios se convierta en carne y que nos revele a nosotros que Él, Jesús, es Dios el Hijo, y que mostró al Espíritu Santo y prometió al Espíritu Santo ser enviado por su Padre y por Él, y que Él pudiera revelarnos a nosotros como gracia del cielo el misterio de la fe. Sin embargo, y es ahí que San Alberto Magno hizo grandes adelantos al respecto. Podemos utilizar las herramientas del pensamiento que los instrumentos del pensamiento nos pueden ayudar a comprender los misterios. Serán misterios para toda la eternidad, pero Dios va a hacer un misterio fascinante. Él será alguien. San Pablo habla acerca de esto también. Acerca de 23 veces él menciona en sus cartas que nosotros presentamos el misterio de la fe. Incluso se describe a sí mismo como siervo o administrador del misterio de Dios, de los misterios de Dios. Y que nosotros estamos lidiando con misterios que nos fascinarán para toda la eternidad mientras que estemos en el cielo. No podemos sentarnos como que lo sabemos todo, sino que estaremos aprendiendo más, con mayor profundidad, quién es Dios. Y Él nos fascinará y nos intrigará en nuestro corazón y mente por el amor que nos muestre en la Santísima Trinidad. Sin embargo,
todavía aún así utilizará nuestra mente para comprender más y más elementos y llegaremos a comprender más aspectos de la verdad por medio del pensamiento, del raciocinio y de la comprensión. Llegaremos a tener un entendimiento y adquiriendo no tan solo conocimientos, sino que mediante la adquisición de datos. El conocimiento es cuando uno adquiere hechos. Uno aprende esas diferentes cosas acerca de la vida y eso es algo muy importante. Como San Alberto Magno mismo vivió, él estaba muy interesado en todo. Es por eso que su nombre su apodo es el Doctor Universalis, es decir, el Doctor Universal. Él escribió libros acerca de la química, de la botánica, de la biología, la fisiología humana y animal, la geografía, la astronomía. Estudió como muchos científicos, tantos como pudo, porque en su época los antiguos libros griegos de la ciencia llegaban entonces al oeste y a medida que fueron llegando, él los devoraba. Sin embargo, también condujo sus propios experimentos. Él, por ejemplo, sabía que en la ciencia uno no sencillamente va basándose en la fe únicamente, sino que en la ciencia uno utiliza la fe para investigar los hechos. Y uno adquiere así conocimientos. Y él adquirió tantos conocimientos como él pudo, porque por añadidura a estudiar todas estas ciencias, también escribió comentarios sobre la revelación. También habló sobre otros diferentes tipos de la teología y escribió la segunda Summa Theologia. Antes de Santo Tomás de Aquino, su Summa Teológica, Alberto Magno escribió la suya y las aplicó el racionamiento de Aristóteles a la comprensión de más de la fe. Y no tan solo sabía hechos, cifras, fechas, lugares y nombres, y sencillamente no investigó únicamente para aquellos que vivimos en Estados Unidos sobre todo. Él fue una de las personas que defendió la noción griega de que el mundo era una esfera y no que era plana. Y que no solamente decidió que era una esfera, él pensaba que había una isla al oeste de la Gran Bretaña e Irlanda, y él creyó que había reportes de que personas quizás pudieran vivir en ese lugar. Estaba hablando de Estados Unidos. Él había oído relatos de descubrimientos de tierras más hacia el oeste. Y esa fue una de las inspiraciones de personas como Colón para ir al oeste. Por lo tanto, tenía una mente brillante en todas estas áreas. Sin embargo, por añadidura a su brillantez de aprender, él aplicó la filosofía a la revelación como base, es decir, él no utilizó la filosofía como base para toda la verdad, sino que comenzó con su fe y las cosas que Dios le había revelado y utilizó los dones del razonamiento y la filosofía para comprender mejor la fe. Y es por eso que él trajo consigo cosas nuevas y viejas. Lo viejo él lo trajo y vino de Platón y Aristóteles, porque también había gran respeto por su parte de Platón. Eran los dos filósofos que él respetaba más. Y utilizó esos instrumentos antiguos para comprender las buenas nuevas de Jesucristo, y ayudar a diseminar una mayor
un mayor aprendizaje de esa verdad. San Alberto era un dominico y él enseñó en las universidades de Europa, porque las universidades estaban surgiendo por diferentes partes de Europa. Era muy internacionalista. Nació en Alemania, pero enseñaba por todas partes. Estudió en Italia, en Francia y en Alemania, en una variedad de universidades en esos diversos países. Y cuando fue a los diferentes países y enseñó, él tenía entre sus estudiantes al joven Santo Tomás de Aquino. San Alberto había escuchado lo que los otros estudiantes dijeron acerca de Santo Tomás, que era un oso tonto, era un hombre grande, y se le llamaba el buey estúpido. Decía San Alberto, fue él que dijo, este animal algún día clamará y el mundo entero escuchará. Él conocía la palabra de Santo Tomás. Santo Tomás aprendió el método de hacer la teología de Alberto Magno, pero después, al entrar con una mente brillante, la aplicó a la teología y escribió la teología que todavía es la norma para la Iglesia Católica hoy día. Ahora, para nosotros, hay una variedad de cosas sobre las que reflexionar. Primeramente, nosotros no debemos ser o tener más temor de la ciencia y el aprendizaje que San Alberto. Él las acogió. Él quería conocer tanto como podía y nosotros debemos tener la misma mentalidad. En segundo lugar, creyó que la ciencia y la filosofía no se contradicen con lo que Dios reveló acerca de sí mismo en lo que a nuestra salvación se refiere, y que la verdad de las Escrituras va a ser algo que será una base sobre la cual nosotros construiremos, pero que también va a haber un estudio apropiado de esas otras áreas. Y al darles la libertad para estudiar, así lo hizo, y traerlos de vuelta a ellos, a la fe, de manera que pudiéramos integrar nuestra ciencia con nuestra fe. Integramos nuestro conocimiento de la historia y todas las otras áreas del conocimiento humano como parte de nuestra fe. Traerlas juntas de manera que nosotros, como dice en esta lectura tomada del libro del didáctico, podamos practicar la ley de Dios y ser personas morales buenas, de acuerdo con las normas de Dios, y entonces llegaremos a la sabiduría. Llegaremos a la sabiduría de modo que no tan solo conoceremos los hechos de la ciencia, historia, geografía y las otras áreas de estudio, sino que lo haremos con lógica y le presentaremos al mundo una visión de la vida que es sabia en moralidad, en integración de la verdad, en las formas de Dios. Y que esa sabiduría será un beneficio para el mundo que con frecuencia se siente como que ha sido sobrecogida por su conocimiento y que se ha ido a cuestiones futiles y simples y no sabe cómo encontrar el significado de la vida misma. Nosotros hemos de ser un pueblo que evangeliza al mundo con gran sabiduría, sentido de significado, un propósito para con la ciencia, un propósito para con el conocimiento, una meta que descansa sobre Dios. Y como dijo San Alberto, que había estudiado y escrito sobre el libro de la Revelación, porque también quería lidiar con los propósitos finales de toda vida humana, que es estar con Dios para siempre.
De modo que también nosotros podemos presentar más y más a nuestro mundo que nuestra meta es estar con Dios para siempre. Y no estar y no ser llamas para el